Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Tenebroso mar hundoso, vas surcando pecador. Se encuentra en la página 431. Página 431. Tenebroso mar hundoso, vas surcando pecador. Tenebroso mar hundoso, va surcando pecador, y al presagio del naufragio se acrecienta tu temor. Nos ves lejos los reflejos de la pura y blanca luz, es el fiel destello, es el faro de la cruz. Anhelado puerto amado, fuente viva de salud, y en tu alma dulce calma goza libre de inquietud. Que es el mundo, foco inmundo, del me quiero retirar, y el tranquilo, grato asilo de los justos disfrutar. Yo ansío, Jesús mío, revestirme de tu amor, y a ti solo acatarte, cual humilde servidor. Roca fuerte que la muerte ni los siglos destruirán, de los fieles los laureles en la cumbre lucirán. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este momento en el cual podemos dedicarlo, Señor, al estudio de tu palabra. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies. Queremos pedirte, Señor, y suplicarte que esta lección, Señor, pueda ser dirigida, Señor, con tu presencia. Señor, si tú no estás en nuestro medio, son vana palabrería, Amén. Palabra humana, Señor, que no edifica. Es por eso que nos allegamos, Señor, a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador, para suplicarte, Señor, que perdones nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestros pecados, con los cuales nos allegamos hoy a ti. Dios amado, Dios eterno, solo te tenemos a ti, Señor, para que nos hables a través de tu palabra. Fortalécenos, Señor, ilumínanos, Señor, muéstranos el camino a través de esta lección. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que tenemos para nuestro estudio con la ayuda del Señor se encuentra en Hechos capítulo 22. Hechos de los Apóstoles capítulo 22, los versículos 17 al versículo 21. Desde los versículos 17 al versículo 21. Tiene por título: Pablo es enviado a los gentiles. Pablo es enviado a los gentiles. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor,
ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Todos, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra ya está en nuestro medio. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y en esta hora, Señor, que se ha abierto este libro maravilloso hacia nosotros, decláranos tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda ser revelada a los íntimos de nuestro corazón. Amén. No hay sabio ni entendido en medio nuestro, solo hombres y mujeres que buscan tu rostro humildemente. Acuérdate que somos polvo, Señor, y que en esta hora podamos ser renovados por el poder transformador de tu palabra. Amén. Señor bendito, y aquel afligido pueda recibir el consuelo, aquel triste pueda recibir la alegría de la salvación, aquel sediento pueda ser este verdadero maná celestial, que esta agua, Señor, que salta para vida eterna, venga a llenar la sed de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas en tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción que hay en tu palabra. Permítenos, Señor, ver tu rostro en esta hora. Todos nosotros, Señor, que somos alumnos y nos allegamos a ti, Dios eterno, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio, Señor, tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, Señor, y es por eso te rogamos que tú nos asistas con tu presencia. A cada corazón, Señor, que verá esta escuela bíblica, pueda recibir, Señor, el conforto de tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder continuar en el estudio de la palabra del Señor. Sin duda que no es un estudio perfecto desde el punto de vista humano. Nos falta conocimiento, nos faltan años de estudio de la palabra del Señor. Las personas, los pastores, los ministros que se dedican a estudiar la palabra del Señor desde el punto de vista teológico en una institución, son aproximadamente 7 años de estudio para poder, ¿no es cierto?, tener el conocimiento acabado de la palabra del Señor. Nosotros no, nosotros con mucha humildad nos acercamos al Señor rogándole que su Santo Espíritu nos dirija en cada acción, en cada mención que hacemos, porque entendemos y colocamos de nuestra parte, solo que apenas somos instrumentos en la mano del Señor. Es por eso que siempre estamos pidiendo la oración por esta actividad maravillosa que el Señor nos ha dejado para nuestra iglesia, para ver cómo estos hombres de la iglesia de Dios, estos hombres que no es el caso de Pablo, pero sí de los apóstoles que estuvieron con Jesús, que vieron alzar, ¿no es cierto?, la ascensión de Jesús allá en el Pentecoste, el descender del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en todos los que estaban en Jerusalén, tal como lo había dicho el Señor Jesús, y ¿no es cierto?, la diáspora que se produce al ir cada vez conquistando más lugares para poder llevar este evangelio. En una de estas acciones del Espíritu Santo ya en la tierra, llama a este hombre de Dios el gran, ¿no es cierto?, judío Saulo, y que lo llama de una manera increíble, de una manera extraordinaria. Debió ser una luz demasiado distinta para que al mediodía, cuando está, ¿no es cierto?, el potente sol
Sobre la tierra vino un resplandor mayor que ese y se le apareció a este hombre que perseguía. Es precisamente en este pasaje donde él está comentando su testimonio, donde él perseguía a los cristianos y se le aparece Jesús. Jesús representando a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos, porque le dice, Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Y en ese momento, este hombre tiene un encuentro con Cristo. Este hombre cambia. Luego de ser un perseguidor, inmediatamente se cambia hacia el otro lugar, porque una vez que nosotros hemos conocido, una vez que hemos degustado el Evangelio, una vez que hemos tenido esta maravillosa experiencia de conocer a Jesús y de nacer de nuevo, de ahí en adelante nunca más se es igual. La vida cambia, los parámetros cambian, el pensamiento cambia, la dirección cambia, todo cambia, porque Él es el que trae la vida a nuestros corazones. Y a través de su palabra ahora nos habla, nos instruye, nos consuela, nos disciplina, nos amonesta, nos promete, cumple sus promesas, nos muestra en todo momento cómo el conocer a Jesús es algo maravilloso. Y es tan maravilloso que estas buenas nuevas, el apóstol y nosotros debemos llevarla a aquellos que están tristes, a aquellos que deambulan en oscuridad, a aquellos que están muertos en vida. ¿Sabe cuando uno ve a una persona, observa sus ojos, que según la Biblia son las ventanas del alma, y uno ve tristeza, uno ve que parece que no hay vida? Es porque Jesús no está en ese ser. Amén. Donde cambian todos los parámetros, no importa cuánto tenga, no importa cuánto sepa, no. La presencia de Jesús en nuestras vidas, aunque yo tenga un oficio muy simple, va a ser galardonado con la presencia de Jesús y todo es hermoso. Hay un viejo corito que dice, todas las cosas me hablan de Cristo. Amén. Todo lo que miro a mi alrededor, si hasta el aire que respiro, provienen de Él. Me hablan de Cristo las estrellas que brillan en el firmamento. Vemos a Cristo en cada circunstancia, en cada momento. Pablo está viviendo una situación muy difícil, muy difícil. Tuvo que ser llevado en andas por los soldados porque está prácticamente herido de muerte. Lo están linchando. Es una turba que se abalanza sobre él, sobre acusaciones injustas. Cuando está el momento de entrar, ¿no es cierto?, a la torre, se detiene Pablo y ejerce su defensa, que es lo que estamos viendo con la ayuda del Señor en este momento. Y les empieza a contar a ellos, él se sitúa en la situación exacta donde le corresponde estar. Se identifica con ellos. Los que están allá son perseguidores como él fue, tal cual. Son perseguidores de los cristianos, porque entienden, a la luz de la ley, a la luz de su entendimiento, de que son blasfemos delante de la presencia del Señor, y se le acusa de haber entrado a un gentil a los lugares más íntimos del templo, que es el tabernáculo de los israelitas. Allá se le acusa a Pablo de que él ingresó a un gentil, y es por eso ahora que se enardecen. Son judíos que han venido de todos los lugares, de entre ellos Asia, donde Pablo tuvo un ministerio muy próspero, y al ser un ministerio próspero, precisamente los judíos se vieron venido a menos. La economía de la ciudad de Éfeso se vio venida a menos, porque precisamente los cristianos ya no estaban yendo a adorar a la diosa, ¿no es cierto?, que estaba ya en aquel lugar, Diana, sino que ellos se convierten al Evangelio. Entonces, cuando Pablo llega a Jerusalén, vienen estos judíos
de Asia le hacen esta falsa acusación y es este momento cuando él empieza a contar su experiencia. Los versículos anteriores de nuestra lección de hoy precisamente nos colocan en esta situación. Dice el versículo 6, él comienza a contarles, ¿no es cierto?, a toda la multitud que se agolpaba para seguir linchándolo, solo que los soldados lo rescataron. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y continúa Pablo su relato, y en este momento, cuando él empieza a comentar nuestra lección de hoy, y me aconteció, versículo 17 de nuestra lección, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Él continúa contando su historia, él continúa contando su testimonio. Frente al testimonio de cada uno de nosotros, frente a esa verdad, no hay mucha discusión que hacer. Las verdades que nosotros tenemos íntimas, profundas, verdaderas. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad. Cuando Jesús se presenta en nuestra vida como la verdad, no hay quien quite ese testimonio. Entonces Pablo dice ahora en este momento: y me aconteció, vuelto a Jerusalén. Acá ya ha pasado un tiempo desde que Pablo ha recibido esta aparición de Jesús, este encuentro con Jesús. Él estaba ahí, pero tal como dice en los versículos posteriores, dice: y le ve que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán mi testimonio acerca de mí. ¿Por qué no iban a recibir el testimonio? El testimonio no era posible recibirlo porque Saulo era conocido como el perseguidor. Tanto es que cuando Pablo recibió este encuentro con Jesús y le dice lo que acabamos de leer, que vaya a Damasco y espere qué es lo que va a acontecer, se le aparece una visión a Ananías, un hombre de Dios. Y cuando se le aparece esta visión, Ananías dice: pero ¿cómo yo voy a ir exactamente donde Pablo, que es conocido como perseguidor? Entonces la visión, ¿no es cierto? Jesús en la visión le dice: anda, porque instrumento escogido me sé. Amén. Pero nos muestra que Ananías le dijo: yo no quiero ir porque es sabido que él es un perseguidor de los cristianos. Mató a Esteban, ¿no es cierto? Él consintió en la muerte de Esteban a piedrazos. Entonces, ahora, cuando está en esta visión que ha pasado un tiempo, le dice: no van a recibir mi testimonio de boca tuya. ¿Por qué? Por su pasado. Es lo que Pablo les está comentando. En Gálatas capítulo 1, nosotros tenemos referencia de estos versículos cuando dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén. Vamos a ver Gálatas capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él estaba consciente de que su testimonio no era bueno, no era buen testimonio.
Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, acá tenemos el relato, ¿no es cierto? En este versículo, cuando él está contando al pueblo, él no cuenta esta parte, pero sí podemos ver por la palabra del Señor que al menos han pasado 3 años desde que Pablo estuvo allí y fue ahora a Arabia. Y cuando regresa, es lo que está comentando ahora, cuando regresa, él intenta estar con los suyos, pero los suyos no le recibieron. Se produce, ¿no es cierto?, una similitud. Él amaba a los judíos y él quería que ellos también conocieran a este Jesús. Sin embargo, no era bien recibido, ni entre ellos, ni entre toda esta gente que se acordaba de este episodio, ¿no es cierto? Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, esto han pasado estos años, orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces Pablo continúa situándose en el lugar de los judíos, diciéndole, no soy quien ustedes creen que soy. No pienso y no actúo como ustedes creen que yo debería actuar. Sin embargo, les está poniendo en la posición real en la cual él actuaba. Perseguir hasta matar, perseguir, encarcelar, perseguir y azotar a todos los cristianos. En la visión, ahora él ve cómo se le envía y dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y aquí podemos ver que Pablo una vez más está oyendo la confirmación de lo que él recibió cuando aceptó a Jesús en su corazón. Ahí el Señor ya le dijo, en esta ida a Damasco, ya le había dicho que sería instrumento para los gentiles. No iba a ser para los judíos, iba a ser para los gentiles. Y el Señor ha ido mostrando cómo este ministerio ha ido avanzando, ¿no es cierto? El ministerio de Pablo precisamente entre los gentiles. Lo que sigue en la lectura, que no vamos a ver en la lección de hoy, sino que corresponde a la lectura siguiente, dice precisamente esto. Te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Pablo menciona a los gentiles, inmediatamente la turba una vez más quiere matarle. El solo hecho de mencionar Pablo que Dios lo había enviado a los gentiles, inmediatamente la turba vuelve a enardecerse contra Pablo. ¿Por qué? Porque los judíos creían de que todas las promesas, la ley y el Dios era para ellos. En el concepto de Pablo, en este encuentro con Cristo, él entiende que es el Salvador del mundo, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo, y eso es lo que los judíos no entendían, para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué pensaban los judíos? Para los judíos, nosotros los gentiles éramos los perros, los despreciados. Cuando nacía un gentil decían pobre.
Pobre, este no tiene nación, no tiene ley, no tiene Dios. En el encuentro con Cristo, Pablo entiende que ahora Jesús es el Salvador de la humanidad. Entonces ahí es donde se produce este conflicto, cuando él nombra a los gentiles, una vez más la turba se lanza sobre él. Pero Pablo había entendido que estas buenas nuevas ya no eran privativas, sino que era para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto es lo que cree el apóstol Pablo y esto es lo que él lleva adelante en contraposición con los judíos, en los cuales el pueblo, la ley y el Dios es una exclusividad de ellos. Y así como es una exclusividad, asimismo son las promesas y todo lo que eso conlleva. Entonces, en este momento podemos ver cómo él trata de acercarse una vez más. Pero ¿qué le dice la visión? Le dice: ponte en camino, te enviaré lejos a los gentiles. Ponte en camino porque te enviaré lejos. Como leímos la referencia en Gálatas, él llegó a Jerusalén después de haber ido a Arabia. Llegó a Jerusalén, intentó estar con sus hermanos. Sin embargo, no querían recibirlo, no lo querían aceptar. Alguien podría haber pensado que era una emboscada. Se iba a hacer pasar por ellos para luego tomarlos, encarcelarlos. Aquí podemos ver nuestra condición humana, normal, natural. Y apareció un hombre, Bernabé. Este gran hombre de Dios fue el que lo tomó, conversó con él, conversó con los apóstoles y pudo volver donde ellos. Pero los apóstoles en un primer momento no querían aceptarlo. Quizás podemos pensar, tal cual como lo dijo el Señor Jesús, no era para ellos, era para los gentiles. Entonces había quizás una santa y divina reyección, un deseo de, ¿no es cierto?, quizás de no aceptarlo, de negarlo, precisamente para que él fuera a cumplir este ministerio. Entonces podemos ver cómo Dios en cada momento, en cada instante, Él está mostrando, ¿no es cierto?, su dirección. Es enteramente aceptable que cuando visitó Jerusalén por primera vez, cuando no le aceptaron sus hermanos, después de su conversión, el anhelo de su corazón y su oración a Dios por la salvación de Israel. Por la salvación de Israel. Pablo amaba a los judíos. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Este anhelo que él tiene, este deseo. Estos días el Señor nos predicaba y nos recordaba cuando tenemos el primer amor, queremos compartir esto. Es tan maravilloso lo que nos ha pasado que queremos compartirlo con los nuestros, con los más cercanos, con los que queremos, con aquellos que somos parte. Y aquí en Romanos podemos ver este deseo del apóstol. Romanos 10, 1. Sí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Entonces él se sentía con el deseo impaciente, él estaba impaciente de dar su testimonio para que alguno aceptase. Podemos ver cómo él no está preocupado de todos los dolores que tiene, las heridas que tiene. Recordemos que los soldados lo llevaron en andas, no era capaz de moverse, no era capaz de levantarse. Aún así, es tanto el amor por su pueblo que él hace todo esto de contar su testimonio de manera detallada para que pudieran aceptar, ¿no es cierto?, estas buenas nuevas de Jesús. La aparición de Cristo que le vino en este momento del éxtasis
de la visión reafirmaba lo que ya había aprendido en el camino a Damasco. Su llamado era ser testigo de Cristo entre los gentiles. Jerusalén no prestaría atención a su testimonio. Jerusalén no tenía cómo recibirlo. El Señor, por lo tanto, le mandó en forma perentoria que dejara Jerusalén. Su campo misionero había de ser el mundo gentil. Vamos a ver Lucas capítulo 9, versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Amén. ¿Es el 9:29 de Hechos? Lucas me dijo. Perdón, Hechos 9:29, sí. Que como Lucas es el escritor, ahí hubo una confusión. Hechos 9:29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, por esto procuraban matarle. Amén. Entonces, cuando procuraban matarle, lo escoltaron hasta Cesarea y lo pusieron a bordo de un barco destinado a Tarso. Esa fue la situación. Así fue como él finalmente salió en esta visión. Ve, ¿no es cierto? Ponte en camino, te enviaré lejos a los gentiles. Entonces esta fue la manera como empezaron a urdar otra, ¿no es cierto?, complot contra él. Los mismos apóstoles lo tomaron, lo pusieron en un barco en dirección a Tarso. Podemos ver entonces cómo en este caso esta acción de los apóstoles coincidía exactamente con la visión del apóstol. Lo que hicieron los apóstoles al enviarlo, ¿no es cierto?, en el barco a Tarso, coincide. Este no es el único lugar de nuestra narración en que la dirección divina coincide con la acción humana. Fue el medio que Dios tomó para que él pudiera salir en ese minuto de Jerusalén. Entonces, esto es lo que él está contando a esta turba que quería matarlo. Con la ayuda del Señor ahora entraremos en nuestra lección. Dice acá, tiene por título, el dilema de Pablo. La orden divina para salir de Jerusalén. Lo tenemos en nuestra lección, que es cortita, la vamos a recordar, de los versículos 17 al 21. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces recibió una orden divina. ¿En qué momento la recibió? Cuando estaba orando. Versículo 17. Vamos a ver Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo buscamos a Jehová y su poder y cómo buscamos nuestro rostro continuamente? ¿Qué estaba haciendo el apóstol? 22:17 nos dice, y me aconteció vuelto en Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Entonces esta orden divina le sobrevino cuando él estaba orando, buscando el rostro del Señor. Podemos ver que esta cita bíblica que hemos leído en Crónica es del Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy nosotros continuamos. ¿Cómo buscamos el rostro del Señor? En oración.
Oseas capítulo 12, versículo 2, perdón. Oseas capítulo 14, versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. 26:41 de Mateo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Podemos ver cuántas citas bíblicas que hacen mención a la oración. ¿Qué encontramos? Velad y orad. Nos está llamando en alerta. Buscar al Señor su rostro. Buscar sus promesas, buscar su poder de día y de noche. Podemos ver en qué momento le aconteció al apóstol cuando él estaba orando. Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de una parábola que indique de orar siempre y no desmayar. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Entonces, él recibió este éxtasis, esta orden de salir de Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando estaba orando. En este momento en el cual nosotros estamos en comunión con el Señor. Cada culto que nosotros hacemos, cada culto que nosotros elevamos delante de la presencia del Señor, la oración que hacemos en nuestro hogar antes de ir a nuestro trabajo o en algún minuto del día, cuando nos acordamos de nuestras aflicciones, son momentos especiales. Y en este caso fue ahí donde el Señor habló con él, con el apóstol. Ahora, la orden divina para salir de Jerusalén. Y ahora esta orden debía ser deprisa, como lo dice el versículo 18 al 21 de nuestra lección. Dice: y Leví que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. No fue un llamamiento de aquí a un tiempo, no, había una premura. Había una urgencia. El 18 dice: date prisa y sal prontamente. Él dio su explicación y al final, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Es decir, había una razón que tenía que ser deprisa, que saliera prontamente de Jerusalén. Y Pablo, en este minuto, él se acuerda y les cuenta a los que lo están oyendo qué es lo que él hacía antes. Pablo se acuerda de lo que él hacía antes. Primero, encarcelaba y azotaba a los que creían en el Señor, y después estaba presente y consentía en la muerte de Esteban,
Hechos capítulo 7, del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces tenemos como en esta visión, y le cuenta a ellos, él se acuerda de cómo él había sido, cómo él los encarcelaba, los azotaba, y cómo estuvo presente en la muerte de Esteban. Entonces, la orden para salir de Jerusalén, la orden que fuera deprisa, y finalmente la orden que fuera a los gentiles. Hechos capítulo es el versículo 21 de nuestra lección. Hechos 22, 21. Dice: Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gentiles, en todo lugar, llevar su nombre. Esa era la misión, llevar el nombre de Jesús. En esa época el nombre era algo poderosísimo. Yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Cuán dulce el nombre de Jesús, nos dice un himno. Esta era la misión, en un embajador. Pablo se transformaba en un embajador. Voy en nombre de, en representación de. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Que continuemos llevando su nombre. Amén, Señor Jesús. A nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a alguien que conocemos, algún amigo en angustia, llevemos este nombre, que es sobre todo nombre para este encuentro maravilloso con Jesús. Que el Señor nos bendiga y que esta lección haya llegado en el momento oportuno a nuestras vidas. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gracias, Señor, por este momento, por el cual, Señor, al recordar estos pasajes, Señor, que tú has dejado en tu santo libro, nos parece imaginarnos, Señor, nos parece ver esta escena maravillosa cuando tú te apareces, Señor, al apóstol. En estos días, Señor, tu poder no ha cambiado. Tu brazo, Señor, continúa extendido. Tu gracia maravillosa continúa a nuestro favor. Aparécete, Señor, a nuestras vidas. Aparécete, Señor, a nuestros corazones. Llévate nuestras ansiedades, Señor. Coloca en nosotros el deseo de buscarte en oración. Coloca el Señor el deseo de buscarte, escudriñando tu palabra, porque sin duda, Señor, que tú nos hablas siempre. Dios eterno, Dios amado, te pido, Señor, por nuestra misión pentecostal, sus pastores, Señor, los líderes de nuestra iglesia, como también nuestra escuela bíblica, Señor, y esta escuela dominical que en tantos lugares
En el mundo entero se imparte tu palabra. Señor, bendito tu palabra es la sal de la tierra. Tu palabra, Señor, es la que nos conduce. Tu palabra, Señor, es la que transforma nuestro entendimiento. Tú puedas operar a través de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios eterno, te pido, Señor, por cada uno de nosotros, muy humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sea la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre Hijo Redentor. Se encuentra en la página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.